Me llamo Adriana, tengo 33 años y nací en Sevilla. Cuando miro ahora hacia atrás, siento que mi vida entera parece una novela española muy mal escrita, pero en su momento todo me pareció normal, natural, inevitable. Yo era una chica alegre, muy femenina, muy ilusionada con la vida. En la universidad conocí a Javier. Él era ese tipo de hombre que en España llamamos peligrosamente atractivo, no guapo de revista, sino magnético. Tenía 4 años más que yo, estudiaba arquitectura, y tenía esa forma de mirar que hacía que una mujer sintiera que era la única persona en el mundo. Yo me enamoré. Él también. Pero mi padre, Dios lo tenga en su gloria, era terriblemente orgulloso. Nunca aceptó la idea de que yo pudiera amar a alguien que él consideraba demasiado independiente y no bastante tradicional. Discutimos muchas noches en aquel piso antiguo del barrio Santa Cruz. Era invierno, yo llevaba un vestido negro sencillo, un abrigo largo, botas altas, y dentro de mí sentía que mi destino se rompía. Mi padre prohibió esa relación. Y apenas 2 meses después él falleció. Mi vida se frenó como si alguien hubiese puesto stop. Pasaron 3 años. Yo vivía sola con mi madre, que era joven también, la gente en la calle muchas veces pensaba que éramos hermanas. En España es normal ver a mujeres de 50 que parecen de 35 con su pelo bien cuidado, sus labios color vino tinto, su perfume fuerte como si quisieran dejar huella en cada puerta por donde pasan. Mi madre era así. Y yo intentaba recomponer mi vida. Después conocí a Carlos, empresario de Valencia. Era amable, generoso, educado. Yo pensé, necesito estabilidad. Me casé. Vivimos 2 años juntos en Valencia, cerca del barrio del Carmen. Todo parecía correcto, ordenado, limpio. Pero dentro de mí había un silencio que no se apagaba. Un día, mi madre me llamó y dijo: «Me voy a casar». Yo dije: «¿Con quién?». Ella respondió: «Ya lo conocerás». No le di importancia. Ella tenía derecho a rehacer su vida. Pero cuando regresé a Sevilla meses después, me encontré con un golpe tan fuerte que hasta hoy me cuesta describirlo sin que me tiemble la mano. Mi madre se había casado con Javier. Mi Javier. Mi amor de juventud. Mi herida abierta. Y él, cuando me vio entrar en la casa, solo dijo: «Hola Adriana, ¿cuánto tiempo?». Como si nada. Yo llevaba un vestido beige de lino, sandalias finas, y unos pendientes que él mismo me había regalado 10 años antes. Pero no reaccioné. Me quedé como una estatua romana, sin aire, sin movimiento. Ese día, lo dentro de mí se rompió de manera definitiva. Mi matrimonio empezó a desmoronarse poco a poco. Yo me convertí en una sombra silenciosa, irritada, impulsiva. Carlos no entendía nada. Y cuando al fin me divorcié, mi madre me dijo: «Vente a vivir con nosotros. Te necesito cerca». Y así volví al mismo escenario donde mi historia se había torcido. A la misma ciudad. A la misma casa. Con Javier, ahora como marido de mi madre. Volver a vivir bajo el mismo techo que mi madre y Javier fue como entrar en una casa llena de fantasmas. No fantasmas muertos, fantasmas vivos, caminando delante de mí cada día. Mi madre en ese tiempo estaba frágil. La salud le fallaba. A veces tenía ataques de migraña tan fuertes que no podía levantarse del sofá. La veía en camisón, envuelta en una manta sin maquillaje, y me daba una ternura profunda. Era mi madre. Era la mujer que me dio la vida. Y estaba sufriendo. Pero él seguía siendo Javier. Y aunque yo trataba de ignorarlo cada vez que él cruzaba el pasillo, oía sus pasos, olía su perfume de madera seca y ámbar, sentía como si alguien rozara una cicatriz que yo pretendía haber olvidado. Las noches eran las peores. La casa era antigua con suelos de madera que crujían,
paredes blancas en las que se escuchaba cada respiración. Mi habitación estaba al final del pasillo. La de ellos, al lado de la terraza. Y a veces, cuando mi madre dormía profundo por sus medicamentos, entre el silencio de la casa, yo escuchaba discusiones bajas tensas. «Tú ya no estás para esto», le decía él alguna vez con voz dura. «Estoy enferma, Javier», susurraba ella, «intenta comprender». Yo apretaba las sábanas. No era mi lugar escuchar. Pero era imposible no oír. Una noche de verano en Sevilla es húmeda, caliente, pegajosa. Yo llevaba un vestido ligero de algodón azul cielo, cabello suelto, y estaba preparando una limonada en la cocina. Javier entró a buscar agua. Fue la primera vez que me habló a solas desde mi regreso. «Adriana, ¿cómo estás?», me dijo sin mirarme directamente. «Bien», respondí sin emoción. «No pareces bien», comentó mientras dejaba la botella en la encimera. Y entonces me miró. Esa mirada que yo conocía. Esa mirada que un día había sido todo para mí. Yo aparté la vista. «¿No te importa cómo estoy?», dije. «Claro que me importa», contestó él, «pero no puedo demostrarlo». Esa frase golpeó como una tormenta. «No puedo demostrarlo». Y en ese instante yo entendí una cosa muy cruel. Él también estaba atrapado. En un matrimonio donde había deber, pero no pasión. Con una mujer que lo necesitaba, pero que ya no podía darle lo que él quería de la vida. Y yo ahí. La hija. La ex. La herida abierta. Desde esa noche todo empezó a volverse demasiado intenso. No había nada físico. No había contacto. Pero la tensión era como un hilo estirado al máximo. Cada mañana él preparaba café y dejaba una taza extra, sin decir que era para mí, pero yo lo sabía. Cada noche yo escuchaba sus pasos lentos antes de entrar al dormitorio donde mi madre dormía sin fuerzas. Y yo, mientras me desmaquillaba frente al espejo con mis labios rojos y mis pendientes largos, sentía que estaba viviendo en un pecado sin tocarlo. Porque a veces, lo prohibido no está en el acto. Lo prohibido está en la mirada. Y la nuestra era una mirada que nunca debió volver a existir. Con el tiempo empecé a notar que Javier estaba cada día más impaciente. Mi madre, pobre, pasaba muchas horas dormida, agotada por los tratamientos y los analgésicos. Algunas tardes yo le llevaba flores frescas del mercado de Triana, para que la habitación tuviera olor a vida y no a hospital. Pero Javier. Él se movía por la casa como un hombre que cargaba un peso invisible. Y yo observaba eso. Una tarde, después de acompañar a mi madre a una consulta médica, él regresó de la calle con un gesto extraño, como si hubiese estado pensando demasiado. Cuando yo preparaba té de manzanilla, él se apoyó en la mesa y dijo sin rodeos: «Esto no es vida, Adriana». Yo sabía que no era una frase al aire. Era un mensaje indirecto. «¿Te refieres a ella?», pregunté. «Me refiero a mí», dijo él, a sentirme atrapado. Lo dijo con la voz baja, pero con un filo que cortaba el aire. Yo no sabía qué responder. Cada palabra era un peligro. Él me miró con una mezcla de agotamiento y nostalgia. «Tú sabes», susurró, «que yo no olvidé nada. Pero no puedo permitirme sentir nada. No debo». Sus palabras eran como gasolina dentro de mi pecho. Los días siguientes fueron tensos, pesados, densos. Yo empecé a evitar la casa. Me inventaba excusas, decía que iba a ayudar en la tienda de una amiga, que tenía entrevistas de trabajo, que iba a visitar una galería. En realidad caminaba horas por el centro de Sevilla, cruzando el puente de Triana, sentándome en bancos públicos solo para pensar. Pensaba en lo injusto de todo. Pensaba en cómo un destino puede girar y golpear justo donde duele. Y sobre todo pensaba en algo que me daba miedo admitir. Él ya no me demostraba nada.
Yo podía estar delante de él, arreglada, presente, perfumada, y él se comportaba como si yo fuera una desconocida. Como si todo lo que vivimos perteneciera a otra vida paralela. Y ese rechazo silencioso me hacía daño. Mucho daño. Porque antes él era el que corría detrás de mí. Antes él era quien me buscaba, quien me deseaba, quien tenía esa obsesión cálida hacia mí. Ahora parecía de piedra. Una noche cuando regresé lo encontré sentado en la terraza, solo, con una copa de vino Rioja. La ciudad olía a azahar. Yo llevaba un conjunto elegante pero sencillo, falda beige, blusa color marfil, sandalias de tacón bajo. Él apenas levantó la mirada. ¿Tarde?, preguntó sin emoción. He salido a despejarme, respondí. Y se hizo silencio. Un silencio tan largo que parecía que los dos estábamos esperando que el otro lo rompiera. Pero ninguno se atrevió. Porque cualquiera palabra dicha en ese momento podía cambiarlo todo. Y quizás destruirlo todo. Esa noche me acosté pensando. ¿Cómo logró él olvidarme tan rápido? ¿Cómo puede estar tan frío? O tal vez no es frialdad, sino miedo. Y pensé algo aún más peligroso. Quizás él se estaba castigando a sí mismo. Controlando cada gesto. Cada mirada. Porque si se permitía un solo paso fuera de la línea, todo se derrumbaría. Esa idea me taladró la cabeza. Un día, algo dentro de mí explotó. No fue un escándalo. No fue un grito. Fue un silencio peligroso. Yo estaba en mi cuarto sentada frente al espejo, arreglándome el pelo. Mi madre estaba dormida en el salón, con la televisión encendida muy bajito. Javier estaba en el despacho, revisando documentos como siempre. Yo miré mi reflejo. Me vi hermosa, sí. Pero rota por dentro. Y pensé. Si él ya no me ve, ¿qué sigo sintiendo como si él siguiera dentro de mí? Salí al pasillo. Las luces estaban apagadas. Pasé por la puerta del despacho y por un impulso extraño, toqué la madera con los nudillos. Él abrió. No había tensión sexual. Había una tensión existencial. Él me miró como si presintiera que algo iba a cambiar. Javier, le dije, necesito hablar. Él hizo un gesto para que pasara. El despacho olía a cuero, papel y café. No había romanticismo. Era una atmósfera de realidad cruda. No puedo seguir así, le solté sin rodeos, tú actúas como si yo fuera una desconocida. ¿Cómo lograste cortarlo todo? ¿Qué hiciste para apagarlo? Él se quedó en silencio unos segundos. Y luego, con una calma casi dolorosa, dijo. Me obligué. ¿Por qué?, pregunté. Porque tu madre me necesita, respondió, y porque tú eres el pasado. Un pasado que duele. Si permito que vuelva, lo destruyo todo. Yo sentí como si me apuñalaran. Entonces tú eliges, ¿el deber? Susurré. Elijo no ser un cobarde, contestó. Esa frase me dejó sin aire. Porque era verdad. Él no era frío. Él estaba peleando contra sí mismo. Yo no dije nada más. Simplemente salí y cerré la puerta suave. Las semanas siguientes se volvieron extrañas. Casi surrealistas. La casa era la misma, pero la atmósfera era otra. Mi madre seguía frágil, pero más comunicativa. A veces me decía. Me alegra que estés aquí, hija, me das fuerza. Y cada vez que me decía eso, sentía una culpa que me atravesaba como un rayo. La veía sonreír débilmente. Y yo sabía que su sonrisa se apoyaba en mí. En que yo estuviera cerca. Y de repente todo se volvió más claro. La verdadera batalla no era él. Era yo misma. Entre lo que había querido. Y lo que ahora no tenía derecho a querer.
Un día, mientras preparaba sopa para mi madre, recibí un mensaje de él en el móvil. Era corto. Solo decía: te vi llorar ayer. Yo ni siquiera sabía que él lo había notado. Contesté solo: no te preocupes. A los 5 minutos él respondió: claro que me preocupo. Y ese fue el peor mensaje posible. Porque no había deseo. No había insinuación. Había sentimiento. Pero sentimiento imposible. Esa noche no pude dormir. Salí al balcón a ver la luna sobre Sevilla. El aire estaba tibio. Llevaba una chaqueta ligera sobre mi camisón modesto, porque la noche refrescaba. Y me hice a mí misma una pregunta brutal. ¿Y si yo soy la única que no quiere soltar lo pasado? Y esa pregunta hizo que el mundo temblara. El final de esta historia no llegó con una gran escena. No hubo gritos. No hubo portazos. Llegó en una mañana tranquila, casi banal. Mi madre estaba mejor. Había días en que se levantaba, preparaba su café descafeinado y conversaba conmigo como si nunca hubiese habido tensión en esta casa. Me hablaba de recetas, de cosas pequeñas, de flores. Y yo sentía que el universo me estaba mostrando el verdadero centro de todo. Ella no era la enemiga. Nunca lo fue. Ella simplemente fue una mujer que quiso volver a amar, igual que cualquier persona. Y de pronto me di cuenta que toda mi tormenta interior no tenía sentido. Que yo estaba peleando contra un fantasma. Porque lo que yo quería de Javier murió hace años, aunque mi mente siguiera aferrada a una fotografía antigua dentro de mí. Pero él también estaba llegando a un punto límite. Lo noté un sábado cuando mi madre dormía la siesta y él se acercó a mí en la terraza con una copa de agua. No vino a hablar de nosotros. No vino a provocarme. No vino a abrir heridas. Solo dijo con una honestidad brutal: esto tiene que terminar dentro de tu cabeza, Adriana, porque yo no puedo sostener ni tu pasado ni mi culpa. Fue la única vez que dijo culpa. Y esa palabra cayó como una campana dentro de mí. Yo lo miré. Y por primera vez no sentí deseo, ni rabia, ni nostalgia. Sentí luto. Un luto tranquilo. Madurado. Tienes razón, le dije, ya no hay nada que sostener. Y él asintió bajando la mirada. Ese fue el verdadero final. No un acto dramático, sino una decisión silenciosa. Poco a poco empecé a pensar en irme de esa casa. No como huida, sino como cierre de capítulo. Empecé a buscar un pequeño piso en Triana, cerca del río. No necesitaba mucho dinero ni lujo. Solo un lugar mío. Un lugar donde por fin mi cabeza pudiera respirar sin fantasmas. Y mientras llenaba formularios en mi ordenador esa noche, recibí un mensaje de un número desconocido. El texto era mínimo. Sé quién eres. Y sé lo que pasó. Mi corazón dio un vuelco. Le respondí: ¿quién eres? Y la respuesta llegó en 2 minutos. Tú no deberías haber vuelto a Sevilla. Me quedé paralizada mirando la pantalla. Porque eso ya no era memoria. Ni amor. Ni culpa. Era amenaza. Y entendí una cosa. La verdadera historia acaba de empezar.